Comercio, consumo, precios como asunto. Los acuerdos de precios, ¿son legales, ilegales, Julieta? Bueno, es toda una discusión en realidad. No es una discusión en términos formales, pero sí es una discusión en términos de lo que puede llegar a suceder. Quería comenzar haciendo un poco de historia de lo que ha sucedido con los acuerdos de precio, por lo menos en el último tiempo, porque además volvieron de alguna manera a estar en agenda vinculados a la pandemia y a la crisis económica vinculada a esta pandemia y también a la suba de precios. Lo que sucedió en primera instancia y cuando se empezaron a prender las alarmas, o por lo menos las voces vinculadas a la economía empezaron a hablar sobre esto, fue en mayo de 2020. De hecho, hay en este momento aún subida una nota de Presidencia que dice que como parte de las medidas implementadas en la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el Poder Ejecutivo, comerciantes, intermediarios y productores compartieron una propuesta para que por 3 meses no se aumenten los precios de la canasta básica de alimentos y de higiene. Esto es un acuerdo para no subir los precios, es decir, para fijar determinado precio en estos productos por un tiempo determinado. Más cerca en el tiempo, en el 15 de marzo de este año, consultados sobre lo que está sucediendo, recuerden que fue una discusión intensa que hubo sobre el precio de algunos alimentos de la canasta básica en ese momento, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en una conferencia de prensa que lo que se puede hacer por parte del gobierno y por parte de privados para mantener los precios de la canasta básica lo iban a hacer, aunque a esto no lo llamó acuerdos de precios. Nosotros en ese momento consultamos al presidente de Cambau, Daniel Fernández, y él nos dijo que sí, que la intención era hacer un acuerdo de precios, que era una medida positiva y que estaban esperando el llamado del gobierno para ponerse en marcha. Y luego lo que sucedió, bueno, lo que ya conocemos, un acuerdo vinculado principalmente a la carne vacuna y también avícola, la carne de pollo y a los huevos. Pero Julieta, hay normativa con respecto a los acuerdos de precios. Sí, es lo que mencionábamos recién. Hay una comisión que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que es autónoma, que es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que lo que hace es controlar que se cumpla la ley 18.159, justamente de competencia. Cuando entras a la página web de esta comisión, señalan varios ejemplos de lo que son, prácticas anticompetitivas que están prohibidas por ley en Uruguay. Y la primera que menciona es, y la voy a decir textualmente, cuando varias empresas se ponen de acuerdo en no competir en precios, fijando los mismos precios de compra y venta de manera abusiva, ¿no? Esto obviamente que es difícil interpretarlo en este escenario en el que el acuerdo se da justamente para evitar que los precios suban y que la gente pueda seguir accediendo a los mismos productos y sobre todo los productos de canasta básica. Pero tiene algunos problemas asociados y los vamos a desarrollar más adelante. Una de las personas que estuvo como muy vinculada a esto desde el principio fue el economista Sebastián Fleitas, que lo que hizo ahora recientemente fue emitir una consulta a esta comisión por los posibles hechos ilegales vinculados a estos acuerdos de precio. Y lo que hizo esta comisión fue ratificar que esta era una práctica ilegal y decir que lo va a investigar. Nosotros hablamos con Luciana Macedo, que fue integrante de esta comisión, fue presidenta de esta comisión. Ella es economista, es magíster en economía y es especialista en términos de competencia. Ella estuvo en su cargo, estuvo dentro de la comisión hasta marzo de 2021. De hecho, cuando se dieron estos acuerdos de precio de 2020, ella estaba dentro de la comisión. Ahora ya no lo está. Nosotros decidimos hablar con ella y ella mencionaba justamente algunos problemas vinculados a esta práctica, tanto por su cuestión vinculada a la ilegalidad como con su efectividad. Vamos a escucharla. Si bien habían acuerdos, digamos, en estos casos que tú mencionás, serían acuerdos como buscando, digamos, una reducción de los precios, la medida, está mal. Primero que no, en mi opinión, no logra el objetivo buscado, que sería combatir la inflación. O sea, no es una medida adecuada en ese sentido, y además es algo ilegal, como te decía, justamente que va en contra de todo lo que es los principios y la normativa de competencia, y justamente genera antecedentes negativos. Me parece muy negativo que desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Economía, se esté, digamos,
si bien supuestamente es con un fin digamos, de que no aumenten los precios, de combatir la inflación de alguna manera, me parece muy negativo. Ya te digo, además de que es ilegal, me parece muy negativo como señal. Ilegal y negativo. Fue categórica la ex integrante de la comisión. ¿Qué va a pasar ahora? ¿O qué hay que esperar ahora, Juli? Bueno, hay que esperar que continúe la investigación. Lo que pasa fue que nosotros estuvimos investigando un poquito, consultando en realidad más bien a fuentes cercanas a estos procesos, y lo que nos decían es que no es tan sencillo que se pueda comprobar esta ilegalidad. De hecho, es bastante complicado porque los procesos asociados a esta práctica no están tan claros. No nos decían a nuestras fuentes que no es como decir, bueno, anunciaron públicamente en una rueda de prensa que se iba a hacer esto, bueno, entonces ya se puede sancionar, ¿no? Esa es la segunda parte y, bueno, queda un proceso de investigación que no sabemos 100% en qué va a derivar. La noticia, digamos, o lo que hay que destacar es que están reconociendo públicamente que es una práctica ilegal y que a todas luces está sucediendo o sucedió por lo menos 2 veces en este corto periodo de tiempo. La ley tiene previstas sanciones para este tipo de cosas. Lo que hay que ver es si efectivamente esto se investiga, se comprueba y si se sanciona. Y eso, de alguna manera, bueno, da para pensar cuál es el nivel de autonomía que tiene esta comisión para actuar, si efectivamente, frente a una práctica ilegal, logra hacer una investigación exitosa, logra comprobar esto y finalmente sancionarlo. ¿Cuáles son las medidas recomendadas en situaciones como esta? Bueno, en realidad el gobierno tiene muchas cosas que puede hacer en este caso, ¿no? Cuando dice públicamente que quiere por lo menos ayudar a que las personas puedan seguir comprando, no sé si en el mismo precio, pero sí con la misma comodidad o de la misma manera que estaba comprando los alimentos, aunque haya modificaciones en todo el entorno de lo que tiene que ver con las compras y los salarios, por ejemplo. Hay varias medidas que puede tomar, pero hay medidas que están vinculadas a esto en particular, que tiene que ver con los precios, que son estas medidas que controlan los aranceles o que, por ejemplo, controlan el IVA, ¿no? Que quitan el IVA. De hecho, el gobierno hizo o promovió varias de estas iniciativas vinculadas a el IVA, junto con estas otras medidas o bueno, iniciativas del sector privado también en conversación, por lo menos con el gobierno, de acuerdo de precios. ¿Por qué se recomiendan estas y no la de acuerdo de precios? Bueno, sobre eso hablamos con el doctor en economía y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Leandro Cipitría, que nos mencionaba que conviene en estos casos tener medidas menos intrusivas y nos explicaba por qué no se recomienda en términos de lo que puede llegar a suceder mismo con los productores, con los privados, este tipo de cuestiones como son los acuerdos de precio. Este es un instrumento que se ha utilizado mucho. Y como se ha utilizado mucho, los agentes, uno aprende. Este es un juego dinámico, no es un juego estático. No importa lo que pase ahora, importa que cuando suban los precios de nuevo o haya otra crisis, me van a volver a sentar a decirme que aguante los precios. Y lo que pasa es que los agentes van a aprender, ¿sí? Como los perros de Pavlov, van a aprender y lo que van a hacer es aumentar los precios antes de que los llamen,